Juan capítulo 10. Juan 10 y consideramos el versículo 27. Ahora sí, gracias. Juan 10, 27. Cuando lo tengan, gracias, mi amor. Cuando lo tengan, estamos en pie, ¿verdad? Para honrar la palabra del Señor y le damos lectura. Juan 10, 27 dice la palabra del Señor: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Amén. Señor, te damos gracias por esta palabra, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias, Padre Santo, porque yo sé que tú vas a ministrar a nuestros corazones por medio de tu palabra, porque tu palabra es la que nutre nuestras vidas, la que fortalece nuestras almas, Señor. Y en esta mañana, Señor, yo te pido, Señor, que todo aquello que nos quiera robar la bendición de recibir esta palabra, Señor, tú lo eches fuera en el nombre de Jesús. Toda distracción, todo aquello que quiera venir a interrumpir, Señor, la comunicación que tú quieres tener con nosotros en esta mañana, yo lo echo fuera en el nombre poderoso de Jesús. Y te pido que tu Espíritu Santo, Señor, tome control de todas las cosas y que me ayude, Señor, para yo poder exponer esta palabra en esta mañana. Te damos gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Vamos a estar ministrando bajo el tema: ¿qué voz estás escuchando? Gloria al Señor. ¿Qué voz estás escuchando? Y verdad, sabemos que estamos viviendo un mundo lleno de mucho ruido. Por donde quiera que usted entra, hay mucho ruido, muchas situaciones, muchas distracciones, y constantemente estamos escuchando las voces que se levantan a nuestro alrededor, voces que suenan a nuestro alrededor, y muchas veces esas voces nos aturden, como que nos desconcentran y no sabemos ni qué hacer porque es tanto ruido el que escuchamos. Y el mundo se ha corrompido de tal manera que la gente ha perdido hasta la identidad, porque lamentablemente están reaccionando a todas las voces que se levantan de este mundo que está tan corrompido. Y si usted se da cuenta, yo no sé cuántos de ustedes tienen redes sociales, y en esta semana ha habido un boom de tantas cosas que se han levantado, y tantas voces que se levantan en medio de todo esto. No solamente en las redes sociales, en las noticias, muchas cosas que se levantan, porque el mundo se ha corrompido a tal manera que es una cosa bien, a veces hasta estresante. Y la palabra nos dice en Romanos capítulo 1, versículos 21 al 23, relacionado, ¿verdad?, a todo esto que se está levantando, que a veces uno dice: Señor, ¿pero qué le pasa a la gente? Porque la gente vive así como si tú no existieras, como... no sé. Y Romanos nos dice, Pablo le decía a los romanos, pues aunque han conocido a Dios, aunque toda esta gente, ¿verdad? Yo no sé cuántos de ustedes han visto esto de los Terian, ahora es una cosa increíble. El miércoles hablábamos en la clase acerca de eso, y igual es que se confundía cuando hablaba de esto, porque de verdad que a veces uno se ríe porque uno dice que ridículo es, pero la realidad es que la gente está tan corrompida, las mentes están tan corrompidas, se han alejado tanto del Señor que llegan a estas cosas. Le dan la espalda al Señor, y no porque no hayan escuchado, porque yo sé, hay veces que yo oigo gente: ¿y dónde está la iglesia? La iglesia está. Donde quiero que usted va, hay iglesias, hay gente predicando en las calles, la iglesia está. Lo que pasa es que la gente le está dando la espalda al Señor y no quiere escuchar la voz del Señor. Y Pablo le decía a los romanos, pues, que aunque han conocido a Dios, no lo han honrado como a Dios, ni le han dado gracias.
Al contrario, han terminado pensando puras tonterías y su necia mente se ha quedado a oscuras. Decían que eran sabios, pero se hicieron tontos, porque han cambiado la gloria de Dios inmortal por imágenes de hombre mortal y hasta por imágenes de aves, cuadrúpedos y reptiles. Gente, ¿verdad? Que posiblemente en un momento dado han escuchado la palabra del Señor, han oído que el Señor ha hablado, pero se han tornado bien ignorantes y no han aceptado lo que el Señor está hablando. Y entonces comienzan a oír voces extrañas y de acuerdo a esas voces que escuchan es que ellos actúan. Y por eso Pablo le decía a los romanos, esto es lo que está pasando y nosotros tenemos que estar pendientes. ¿Qué es lo que tú estás escuchando? Y es por eso que el Señor nos invita a escuchar su voz y a seguirlo, porque no quiere que te confundas con las voces que estás escuchando. Esas voces que se están levantando en este tiempo que es tan crucial, en el que la palabra dice que aún los escogidos serían engañados. Y por eso nosotros tenemos que estar pendientes ¿qué yo estoy escuchando? Y pedirle al Espíritu Santo y decirle, Espíritu Santo, afina mi oído, para yo poder escuchar lo que tú estás hablando y desechar las voces que son externas, aquello que quiere destruir mi vida. Y en el contexto, ¿verdad?, de este verso que leímos, encontramos a Jesús, ¿verdad? Si usted se va a los capítulos anteriores, encontramos a Jesús que estaba sanando a un ciego de nacimiento. Y al igual que lo que predicamos la semana pasada, ¿verdad? La semana pasada hablábamos cuando Jesús sanó al paralítico, que lo sanó en un sábado, pues este ciego no fue la excepción. El Señor también lo sanó en un sábado. Y ustedes saben que para los judíos hacer algo en sábado, eso era pecado, porque había que guardar el sábado. Y al igual que la sanidad que hablábamos la semana pasada, a los líderes religiosos no le importaba la sanidad del enfermo. O sea, a ellos no les importaba que aquel ciego que nació ciego, que nunca había visto, por primera vez vio la luz. Jesús hizo lodo, se lo puso en sus ojos y le dijo, ven, lávate en el estanque. Y tan pronto se lavó, él pudo ver. Pero a la gente no le importó. No le importó la sanidad. A ellos lo que le importaba es que Jesús había sanado en un sábado. Y es triste, ¿verdad? Ver la condición de la gente, en qué cosas se enfocan. Y ellos les restaron importancia a la sanidad no solamente a la sanidad física de aquel hombre, sino a la sanidad del alma. Lo importante fue que aquel ciego recibió la vista, y no solo eso, dice la palabra que lo adoró y le siguió a Jesús. Los líderes religiosos estaban tan molestos con Jesús por esa sanidad que inclusive expulsaron al ex ciego, ¿verdad? Porque ya no era ciego, no podemos seguirle llamando ciego porque Jesús hizo una sanidad. Lo expulsaron de la sinagoga porque este ex ciego daba testimonio de lo que Jesús hacía con él. Y dijeron, no, espérate, hay que sacarlo de aquí porque va a seguir hablando de Jesús. Y entonces Jesús, viendo la actitud de aquellos hombres, sintió la necesidad de hablar sobre la diferencia que había en su corazón y el corazón de aquellos religiosos, y lo hizo a través de esta comparación que, ¿verdad?, que entra en este capítulo 10 del libro de Juan, y él comienza a hacer una comparación entre el verdadero buen pastor y los falsos pastores. Y entonces le dice a todos aquellos religiosos que estaban allí, le dice, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas, y comienza a hablarle de lo que es un buen pastor. Jesús hace una comparación del buen pastor y del pastor asalariado, ¿verdad? El pastor que atiende un rebaño por un sueldo. Eso es un pastor asalariado. Pero Jesús le dice, yo no soy de esos. Yo no estoy aquí porque yo recibo un sueldo y porque el Padre me dijo, mira, te voy a dar tanto para que vayas y pastorees las ovejas. No, yo estoy aquí porque yo amo las ovejas.
Y él les decía a aquella gente, el pastor asalariado, cuando hay una situación, cuando tienen que enfrentar algún problema, el pastor asalariado huye y se va y deja las ovejas descubiertas. Pero yo soy el buen pastor y yo doy mi vida por ellas. Porque ese es el corazón de Dios, dar su vida por las ovejas. Entonces, quiero que hagamos un alto en estas palabras que Jesús describe en estos versos que leímos. Jesús le dice, ¿verdad? En los versos que leímos al principio, Él le dice a toda aquella gente, mis ovejas oyen mi voz. Y yo no sé cuántos de ustedes han tenido la experiencia, quizás nosotros no tenemos la experiencia de ver un rebaño de ovejas aquí en Puerto Rico, aunque los hay. Pero yo he visto, ¿verdad? En películas la experiencia, y he leído libros acerca de pastores, cómo ellos dedican su vida a las ovejas. Prácticamente están todo el tiempo con ellas. De hecho, huelen a ovejas. Ellos huelen a ovejas. Y ellos, las ovejas, saben quién es su pastor, aunque son animales, ¿verdad? Estoy hablando de las ovejas las animales. Ellas saben quién es su pastor. Y ellas saben distinguir. Pueden haber muchos pastores, pero ellas identifican cuál es su pastor. Y entonces Jesús le dice, mis ovejas oyen mi voz. Y como creyentes en Cristo estamos llamados a conocer quién es Él y aprender a escuchar su voz. Porque si Él es mi pastor, yo tengo que conocerlo. Yo tengo que saber quién es. Yo tengo que saber a qué huele. Yo tengo que saber qué le gusta a mi pastor. Y nosotros como creyentes tenemos que aprender a escuchar cuando Él nos llama. Aprender a escuchar esa voz que a veces es sublime, pero a veces lo hace con fuerza, porque Él quiere defendernos. Y los versos 3 y 4 dicen que el buen pastor llama a sus ovejas por su nombre. Y Él va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. ¿Ustedes se imaginan lo extraordinario que es eso? Pueden tener 100 ovejas y a cada una le tiene su nombre. Y entonces cuando las va a llamar, las llama por su nombre. No las dice, vengan acá rebaño, vengan acá ovejitas. No, las llama por su nombre. Y así es nuestro Dios. Él conoce nuestro nombre y te llama por tu nombre porque tú eres suyo. Y eso es lo maravilloso de tener un Dios tan poderoso, tan amoroso, un Dios que pastorea nuestras vidas. Solo las verdaderas ovejas del Señor lo siguen. Porque si tú eres del Señor, tú vas a seguir su voz, no vas a seguir la voz de otros pastores. Tú vas a estar pendiente porque tú conoces cuál es la voz de Él. Y tú lo vas a seguir. Así que las verdaderas ovejas del Señor son los que le siguen y le obedecen porque están familiarizadas con su voz, con la voz del buen pastor. Pueden venir todos los pastores y estar reunidos en el mismo rebaño y llamarlas, pero ellas siempre van a estar atentas a la voz de su verdadero pastor. Porque ellas conocen quién es su pastor. No salió el video. Yo traía un video tan maravilloso y no sale. Lo vamos a compartir luego en el chat. Y este video se lo voy a explicar. Hay un rebaño, ¿verdad? Hay un rebaño de ovejas esparcidas. Y hay un grupo prácticamente eran como turistas que estaban así en la orilla. El pastor le había dicho cómo llamar a las ovejas. De hecho, hubo creo que 2 intentos y una persona empezó a llamarlas según el pastor le había dicho que las llamara. Y les dijo la forma en que las llamaba. Y esta primera persona va y las llama y empieza a decir como un teque, 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 para que ellas vinieran, porque así era que las llamaba el pastor. Y las ovejas, nada, se quedaron donde estaban. Viene esta segunda persona e intenta hacer lo mismo y empieza a llamarlas y las ovejas como si nada. Pero entonces se acerca el pastor de esas ovejas y empieza a llamarlas como por sus nombres. Y entonces ahí empieza el bramido de las ovejas.
Y entonces él comienza a hacer la forma en que él las llamaba, y ahí comienzan todas las ovejas a venir. La gente se quedaba impresionada, y de hecho yo me quedé impresionada cuando vi el video, porque dije, ¿cómo ellas saben? Porque ellas conocen quién es su pastor. Y así es cuando el Señor te hace un llamado y tú estás, ¿verdad? Y tú estás pendiente y tú sabes quién es tu pastor. Tú accedes a su llamado, y no solamente accedes a su llamado. Aquel pastor dio la vuelta así y usted veía las ovejitas detrás de él, porque ellas conocían que era su pastor. Y así nosotros tenemos que hacer, tenemos que estar atentos a la voz del Señor. Y cuando el Señor nos hable, vamos a ser obedientes a su palabra, vamos a ser obedientes a lo que Él dice en nuestras vidas, y vamos a seguirlo, porque Él lo que quiere es lo mejor para nosotros. Después le comparto el video, porque yo quería compartirlo hoy, pero pues, hay problemas técnicos. Pero nada, cuando tienes relación con Jesús, puede haber el bullicio más fuerte a tu alrededor, puede haber el alboroto y pueden estar los canales estos con la música fuerte, que por mi casa se pasan y me estremecen las ventanas. Puede estar ese ruido tan fuerte, pero cuando tu buen pastor te llama, tú puedes distinguir la voz aún en medio de ese ruido, porque tú conoces quién es el buen pastor. Y aunque pueden imitar, ¿verdad? Muchos pueden imitar y tratar de imitar la voz del buen pastor, pero dentro de todo ese alboroto que se levanta y toda la voz contraria y confusa que quiere distraerte y confundirte, si tienes una buena relación y conoces bien a tu buen pastor, vas a poder discernir quién es el que te llama. Escuchar su voz significa comprender, aceptar y obedecer sus palabras y sus direcciones, porque no es solamente que lo escuches, porque mucha gente lo escucha, pero pocos le obedecen. Y el Señor nos está llamando no solamente a que escuchemos su voz, sino que obedezcamos lo que Él nos quiere hablar. Esta semana el miércoles estamos estudiando en el estudio bíblico el libro de los Hechos, y hablaba cómo el apóstol Pablo había hecho unos planes para visitar algunas regiones. Y ¿verdad? En el estudio bíblico vimos que en un momento dado, cuando él había hecho esos planes, quería dirigirse porque él quería hacer la voluntad del Señor y predicar el Evangelio, pero el Espíritu Santo de Dios no le permitió. Y entonces uno dice, wow, pero ¿por qué? Y entonces él había decidido ir a 2 ciudades. Y usted, ¿verdad? Luego lo busca en el libro de los Hechos, capítulo 16, específicamente los versículos 6 y 9. Pablo quería predicar en Asia y luego dirigirse a Bitinia, que eran unas ciudades, pero el Espíritu Santo, primero, cuando iba para Asia, el Señor le habló y le dijo, no vas para allá. Yo, pues está bien, pues me voy para Bitinia. Pero cuando tomó la decisión de ir para Bitinia, el Espíritu Santo le dijo, tampoco vas para allá. Y entonces Pablo se detuvo, porque esto es lo importante, no solamente escuchar la voz de Dios, sino obedecerla. Porque Pablo bien pudo haber escuchado la voz de Dios y decirle, no Señor, si yo lo que voy es a predicar, yo me voy para allá. ¿Qué me puede pasar? Que te maten. Quizás el Señor estaba evitando eso, porque se había levantado mucha persecución en contra de los seguidores de Jesús, y posiblemente Dios lo estaba librando, ¿verdad?, de esa situación. Si Pablo no hubiese escuchado la voz de Dios, y no solamente eso, obedecerla, la historia hubiese cambiado para la vida de Pablo. Y entonces dice la palabra que el Señor le habló en visión a Pablo y le presentó a un hombre macedonio que le dijo, pasa por Macedonia y ayúdanos. Y ahí Dios le dio el visto bueno para que pasara a Macedonia, porque Dios tenía ya un propósito trazado para la vida de Pablo y para aquella gente de Macedonia. Y aquí
¿verdad? Y yo traigo esto a colación porque lo estudiamos el miércoles y me dio, ¿verdad? Esta curiosidad de saber, ¿verdad? De saber que Dios, cuando te habla, nosotros debemos ser obedientes a su palabra. No hacer lo que nosotros nos da la gana. Por eso es importante saber qué voz tú estás escuchando. Y afinar tu voz para que cuando Dios te hable tú puedas discernir y saber que Él es quien te habla. Dios tenía un plan diferente para Pablo, Silas y Timoteo. Y Silas no era la esposa de Pablo, que mucha gente dice eso. Silas era un hombre, era compañero de Pablo ¿verdad? En las misiones. Dios tenía un plan diferente para ellos y por eso le habló por medio de esta visión. Y allí pudieron predicar las buenas nuevas de salvación. Y esto nos muestra que Pablo conocía muy bien la voz de su pastor. Este hombre tenía una comunión y una relación tan extraordinaria con el Señor que podía discernir las instrucciones que Dios le daba por medio del Espíritu Santo. Y a veces tú dices, pero es que yo nunca he escuchado a Dios. Hermano, yo nunca tampoco. Yo no he oído la voz audible de Dios, pero puedo discernir en mi corazón cuando el Señor me está hablando. Y puedo discernir cuando no es Dios que me habla también. Pero esto lo conseguimos en base de la intimidad que tenemos con el Señor, de la búsqueda que tenemos con el Señor. Pablo no se enojó porque el Señor le cambió sus planes. Él escuchó y obedeció la voz del buen pastor. A veces ese cambio de planes es el buen pastor pitándonos y diciendo, yo no sé pitar, pero diciendo, por ahí no es que te vas a ir. Y eso hacen los pastores, ¿verdad? Si ven una ovejita que está como que aquí lista para irse por el barranco, de allá le pitan, o si no usa el callado y la ala. Porque eso es lo que hace el buen pastor. Eso hace el Señor con nosotros. Y nos dice, no, por ahí no es. Yo tengo un mejor camino para ti y el camino que tengo es de bendición. Así que síguelo. Porque el Señor conoce más que nosotros. Y Él puede ver lo que nuestros ojos no han visto. Porque Él ya fue nuestro futuro. Cuando las cosas no salen como nosotros las planificamos, no siempre es un ataque del enemigo, porque a veces decimos, ay, este diablo, Señor lo reprenda, y el pobre diablo en otro lado diciendo, pero yo no fui. ¿Qué me pasa? Si eso no fui yo. Siempre, mire, hermano, suena jocoso, pero hay veces que nosotros le echamos al diablo la culpa de todo, y hay veces que la culpa es nuestra por las decisiones que nosotros tomamos. Y yo no estoy diciendo que él es buena gente, para nada. Porque sí, muchas veces, ¿verdad? Se introduce y hace daño, porque esa es su función. Pero no siempre es su culpa. Hay veces que Dios, ¿verdad?, nos cambia los planes porque Él sabe más que nosotros. Y por eso nos habla, y por eso es importante saber qué voz nosotros escuchamos. Por eso en el versículo 27, el Señor nos decía, mis ovejas oyen mi voz. Y también les dice, yo las conozco. Como yo les dije anteriormente, el pastor conoce a sus ovejas y las llama por su nombre. Él sabe que aquella tiene una manchita en una pata. Y a esa le puso Margara. Y a otra que tiene más pintita, pues esa es pinta. O sea, Él sabe, Él conoce. El Señor nos conoce. El papi decía, a veces nos decía, cuando nos regañaba o algo, decía, yo sé por qué patita tú cojeas. Y el Señor sabe por qué patita nosotros cojeamos. Él conoce nuestras frustraciones, Él conoce nuestros miedos, Él conoce nuestras necesidades, Él conoce nuestras angustias, porque Él es el buen pastor y nos conoce. El versículo 3 dice que Él las llama por su nombre, y eso es maravilloso. Saber que el Dios, en medio, yo digo, Señor, qué extraordinario tú eres. En medio de millones de gente, y aquí habemos dos Noemí.
Yo me llamo Noemí y está Noemí. Pero él sabe las necesidades de esa Noemí y las necesidades de esta Noemí. Y yo no sé si eso para ustedes es extraordinario, pero para mí lo es. El saber que mi papá me conoce tal cual yo soy y que me ama a pesar de mí. El viernes yo estuve en una actividad y hubo una frase que a mí me chocó. Y sale esta muchacha, Amel, que algunos la conocen, y ella dice: el Señor no nos ama como nosotros somos. Él nos ama a pesar de como nosotros somos. Y yo dije: wow, yo nunca había escuchado eso. Y es cierto. A pesar de mí, a pesar de mis flaquezas, a pesar de mis debilidades, a pesar de mis necedades a veces, el Señor me ama. Él me conoce. Él me conoce. Puede haber miles de personas con mi mismo nombre, pero el Señor te conoce no solo por tu nombre, sino por quién tú eres. Él conoce hasta los cabellos que hay en tu cabeza. Lucas 12:27 dice: y aún los cabellos de nuestra cabeza están todos contados. Que si se te cayó uno ahorita, el Señor dice: espérate, ahora hay 2.400. Ese es el conocimiento de nuestro papá. Que si no tienes ninguno, Él sabe que no tienes. Pero sabe lo que tienes en la barba. Así de maravilloso es nuestro Dios. Él nos conoce. Y porque nos conoce, quiere que nosotros le conozcamos a Él, para que podamos tener una comunión más íntima con Él. El buen pastor te conoce, pero también quiere que tú lo conozcas y puedas discernir, saber, aún en medio del alboroto del mundo, cuál es su voz. Y el verso también termina dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Y esto nos habla de la respuesta de las ovejas al pastor. No solo oímos su voz y Él nos conoce, sino que cuando oímos su voz le obedecemos y le seguimos. Seguir a Jesús significa vivir conforme a lo que Él dice en su palabra. Significa andar en sus caminos y permanecer. Esto es una palabra que hemos estado escuchando desde principios de año. Permanecer comprometidos con Él a pesar de lo que podamos estar enfrentando en nuestra vida. No importa si estás enfrentando enfermedad, no importa si estás enfrentando soledad, abandono, sea la situación que tú estés enfrentando en estos momentos, que tú puedas decir: yo permanezco en ti, Señor. Yo voy a permanecer en ti y te voy a seguir, no importa lo que suceda. Yo no voy a seguir escuchando las voces que se están levantando, que me quieren desviar de ti. Yo quiero seguirte a ti, porque tú conoces su voz. Aprendamos a escuchar la voz del buen pastor. Si Él se detiene, detente. El pastor, ¿verdad? El pastor de las ovejas, las ovejas animales, cuando Él está con ellas en un rebaño y él se para, las ovejas se detienen ahí. Y quizás tienen algún movimiento entre una y otra, pero están ahí detenidas, esperando a que su pastor se mueva para ellas seguirlo. Pues así somos nosotros. Si el Señor te dice para, mira, para. Ahora si Él te dice sigue, que yo voy aquí, yo te voy a cuidar, continúa, porque vas a tener el respaldo de Él. Pero siempre que Él sea quien te envía. Aprende a escuchar la voz del buen pastor. Obedece sus direcciones y confía y déjate guiar por Él, porque Él siempre te llevará a aguas de reposo y a lugares delicados pastos para hacerte descansar. Eso es lo que dice el Salmo 23. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, yo no voy a temer, porque ahí está mi buen pastor.
No temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Ahora también dice, tu vara y tu callado me van a infundir aliento, porque cuando yo me trate de desviar, tú me vas a agarrar. Es maravilloso lo que el buen pastor hace con nosotros. Y cuando Él ve que estamos débiles, Él nos coge. Y cuando ve que estamos lastimadas, Él nos cura y nos venda las heridas. Porque así es nuestro Dios. Por eso cuando ¿verdad? Yo leí un libro del pastor José Luis Navajo. Es un excelente escritor. Y tiene un libro que se llama Él dejó el trono por las ovejas, algo así se llama el libro, y él habla acerca de los pastores. Y él en ese libro destaca la función de un pastor que ¿verdad? Luego al final pues nos damos cuenta que fue Jesús. Y él está hablando del cuidado que tiene ese pastor por ese rebaño que tiene, y había una oveja que la habían despreciado y él se dedicó a cuidarla todo el tiempo y la metía en su saco pastoril y esa oveja sabía el olor de su pastor. Y yo leía ese libro y yo me veía como esa ovejita ahí metía en el saco pastoril del Señor, cuidada por Él, porque Dios es así. Dios no te deja lastimado. Dios no te deja herido, porque Él es buen pastor y Él va a dar su vida por ti y va a curarte y va a sanarte, va a restaurarte. Y hasta que tú estés, ¿verdad? Completamente sanada, entonces Él te suelta un poco, pero no quiere decir que porque te soltó te abandonó. Él va a estar siempre al cuidado tuyo. Siempre va a tener cuidado de ti. Y qué maravilloso es tener a un buen pastor como Jesús en nuestras vidas. Estamos viviendo en un mundo, como les dije al principio, muy lleno de alboroto. Alboroto que te quiere confundir y te quiere distraer para que no escuches la voz del buen pastor. Y cuando digo alboroto, yo no estoy hablando de lo que dije ahorita, del Canaán que pasa por ahí, sino voces que se levantan. Y no solamente voces externas, hay voces internas también, que están ahí maquinándote y haciéndote distraerte y confundirte para que tú no escuches cuando el buen pastor te hable, tú no lo puedas escuchar. Así que tenemos que pedirle al Espíritu Santo, Espíritu Santo, ayúdame a discernir tu voz. Y ayúdame aún en medio de este alboroto en que estoy viviendo, yo pueda discernir y escuchar esa voz tuya, y no solamente escucharla, sino obedecerla. Van a llegar muchos con apariencia de pastor para querer confundirte, pero como tú eres verdadera oveja del buen pastor, vas a poder discernir que esa no es la voz de Dios. Y cuando Jesús te hable, entonces vas a poder también discernir que es Él quien te habla. Vas a poder discernir su voz, porque Él te conoce y te llama por tu nombre, y tú lo vas a seguir y vas a obedecer sus direcciones. No inclines tus oídos a esas voces externas e internas que quieren confundirte y separarte del buen redil del buen pastor. El enemigo está haciendo todo lo posible de sacar las ovejas del redil del buen pastor. Él es un salteador. Él no entra por la puerta, él salta y quiere robarse las ovejas. Pero tú, como buena oveja, vas a poder discernir cuando venga este salteador, y vas a empezar a bramar y vas a empezar a gritar para que el buen pastor te socorra. Y el buen pastor va a estar ahí para socorrerte. Hoy el Señor nos pregunta, ¿qué voz estás escuchando? En medio del bullicio de este mundo, ¿a quién tú estás escuchando en este tiempo? ¿Estás escuchando el ruido del mundo o estás escuchando su voz y lo estás siguiendo? ¿A quién tú estás escuchando en esta mañana? Si estás escuchando voces extrañas, es momento de decirle al Espíritu Santo de Dios, ayúdame a discernir la voz de Dios en mi vida.
yo quiero seguir siendo parte del redil del buen pastor. Yo no quiero que otros pastores me pastoreen. Yo quiero que Jesús sea mi buen pastor. Y en esta mañana este es el mensaje que Dios puso en mi corazón para traer a cada uno de ustedes. Y primero, ¿verdad? Como yo siempre digo, el Señor primero habla a mi vida. Y reconocer, ¿verdad? Que Él es el pastor que pastorea nuestras vidas. No permitas que nadie te robe. Aprende a discernir la voz del Señor. Saca tiempo de intimidad con Él. Comunícate con el Señor. Lo que Gualesca siempre nos repite: Biblia, oración, ayuno. Esa es la forma en la que tú puedes conocer al buen pastor. No esperes que alguien te hable. Ten tú la experiencia. Hay veces que vivimos de experiencias de otras personas, de lo que las otras personas me dicen. No, yo quiero vivir mi propia experiencia con el Señor. Y es lindo escuchar lo que Dios hace con otras personas, es lindo. Hay veces que hay gente que testifica y dice: wow, Señor, qué maravilloso. Pero mis propias experiencias no tienen comparación con las que tú puedas tener, porque las mías son mías y yo las vivo. Haz lo posible por vivir experiencias con el Señor, para que puedas escuchar su voz, quizás no audible, pero tú puedas discernir en tu corazón que es Él quien te habla. El Señor nos dice en esta mañana: ¿qué voz estás escuchando? Amén. Vamos a estar en pie en esta mañana y damos gracias al Señor por su palabra. Gloria al Señor. Te adoramos, Jesús. Padre, te adoramos y te bendecimos, buen Dios. Te damos gracias en esta mañana, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres mi buen pastor y nada me faltará. Gracias, Señor, porque tú, Señor amado, me llevas a delicados pastos. Tú me das agua fresca, Señor amado, para que yo me sacie. Gracias, Señor, porque tú tienes cuidado de mí, Señor. Y en esta mañana yo te pido, Señor, que nos ayudes a permanecer en tu redil. Que nada ni nadie nos separe de tu amor, Señor. Señor, que nosotros aprendamos a discernir tu voz. Que no acostumbremos a nuestro oído a seguir escuchando voces externas, Señor, sino que podamos escuchar audiblemente y en nuestro corazón tu voz. Y no solamente escucharla, Señor. Ayúdanos a obedecer tu palabra. Ayúdanos a obedecer tu voz. Te damos gracias en esta mañana en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Si alguien necesita la oración en esta mañana, el altar está abierto. Si por una u otra razón tú sientes que tú eres de estas ovejitas, hay ovejitas que en un momento dado se salen del redil y se desvían y no quieren que el Señor sea su pastor, porque quieren experimentar otras cosas. Pero el Señor en esta mañana te invita nuevamente a su redil. El Señor te invita nuevamente a que puedas habitar en ese lugar que Él tiene preparado para ti de protección. Que van a venir situaciones, claro que sí, pero confía, porque Él ha vencido al mundo. Y Él quiere ser nuestro buen pastor, el buen pastor de nuestras vidas. Si por alguna razón te desviaste y te saliste de ese redil, o quizás no te has salido, pero estás a punto de... El Señor en esta noche, en esta mañana te dice: no salgas de mi protección. No salgas de mi protección. Dile: Señor, yo quiero que tú seas mi buen pastor. El altar está abierto en esta mañana. Todo aquel que desea la oración, estamos aquí para bendecirle.